Hola, el día de hoy les voy a hablar de un escritor súper importante. Su nombre es Junot Díaz. Este escritor nació en República Dominicana y a la edad de los 6 años se mudó a Estados Unidos. Él es uno de los escritores más famosos del siglo XXI, pero cuando era chiquito, por razones de ser inmigrante, en la escuela sufrió demasiado bullying. Por esta razón, él quiso escaparse más o menos de todo lo que estaba pasando a través de la lectura. Entonces, desde una edad muy joven, él empieza a leer y leer demasiado hasta que se vuelve una pasión y pronto su trabajo y algo que ahora es por lo que lo reconocen hoy en día. Cuando se hace escritor, después de varios, creo que es el segundo libro, dice la lectura que este escritor, Junot Díaz, recibe el premio Pulitzer en el 2008, que es uno de los premios para los escritores. Así que vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta. Para ser un escritor o escritora famosa y exitosa, ¿cuáles son algunos de los hábitos que hay que tener? Bueno, en lo personal yo creo que un hábito muy importante es el de la lectura. Se me haría muy extraño que a un escritor no le guste leer, porque de ahí es de donde, aparte de ganar inspiración, puedes aprender cómo ya escritores famosos o conocidos se expresan. Entonces eso te da habilidades a ti para expresarte después en tus propios libros. Siento que también tiene que ser una persona muy culta y que tenga una imaginación demasiado grande. Siento que esos son como los más esenciales: ser culto, leer, tener una imaginación y además estar abierto hacia lo que pueda pasar. Ok, segunda pregunta. ¿Ha oído usted historias de sus antepasados que vinieron a este país como inmigrantes? Explique. No precisamente a este país, no, pero sí he escuchado historias de cómo mis antepasados llegaron a mi país natal, que es México. Mi abuela era italiana y se casó con un mexicano, entonces ella tuvo que venir a vivir a México y en ese entonces no se podían tener dos nacionalidades. Entonces mi bisabuela tuvo que renunciar a su nacionalidad italiana para poder casarse con mi abuelo. ¿Ha conocido a inmigrantes procedentes de Latinoamérica? ¿Cómo ha sido su experiencia aquí? Sí, durante mi primer semestre viviendo aquí, conocí a demasiadas personas, sobre todo personas ya grandes, con familias, que en sus países ya tenían como una vida hecha y a la hora de mudarse para acá tienen que volver a empezar de cero. Por ejemplo, yo conocí a una señora que era de El Salvador y allá en su país ella ya había acabado la carrera, ya era dentista, tenía demasiados certificados y ya tenía como una situación estable, hablando de su educación. Y cuando se muda para acá, ella tiene que empezar de cero, desde aprender a hablar inglés hasta regresar a la escuela para volver a ejercer, si es que ella quería volver a trabajar como dentista. Entonces, esa es como una de las historias que más me han impactado a mí cuando hablamos de inmigrantes. ¿Ha escuchado usted el Spanglish hablado alguna vez? ¿Qué le parece la idea de un idioma híbrido? Spanglish como tal, no, pero sí, yo personalmente he vivido esa como experiencia en el que las palabras se te confunden, o a veces estás pensando en español pero lo que dices lo dices en inglés, o simplemente se te olvida la traducción de ciertas palabras al español. Entonces, por ejemplo, estás diciendo una oración en español y tu cerebro no se acuerda de cómo se dice cierta palabra en español, y entonces a veces es más fácil decirla en inglés o incluso hacer verbos raros como machear. Eso es algo que digo muchísimo. Cuando algo como que hace clic o hace match, mi cerebro es más fácil confundirlo y decir machear, que ni siquiera es una palabra, pero decimos machear. ¿Lee usted novelas o lecturas que no son un requisito de sus clases académicas? Explique. Sí y no. Esta respuesta es muy rara. Lamentablemente en el país de donde yo vengo, la lectura no está tan fomentada como aquí o como en los países de Europa, que se lee demasiado. Yo creo que un mexicano lee como 3 libros al año y eso es mucho, fuera de los académicos.
siento que eso de verdad es súper, súper triste, que deberíamos fomentar más la lectura, porque el hecho de que las personas sean educadas y sean más cultas es lo que mejora un país. Sin embargo, a mí me gusta leer, pero no tengo tanto tiempo tampoco por la escuela y así. Pero sí he leído varios libros afuera de lo académico, pero ya. Bueno, pues este fue el video cultural número 2 de Juno Díaz. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.